¿Qué tal, seguidores? Muy buenas y bienvenidos. Como os había prometido, vamos sacando vídeos sobre la nueva RGPD con el A Vueltas con la RGPD. Soy Armando Salvador y hoy vamos a hablar de los puntos claves en los que tenéis que incorporar distintas modificaciones en vuestra página web. Ya he recibido bastantes mails y comunicaciones, por lo tanto vamos a hablar cada uno de ellos. Una de las cosas más importantes que tenemos, como hemos estado viendo, es si estamos afectados, que casi seguro que lo estamos, ya seamos un blog o seamos un e-commerce, tenemos que modificar nuestra página web. ¿Y qué puntos son los modificables? Porque aquí se está hablando de multitud de cosas. He decidido coger y, como veis en la pizarra, reagruparlos para irlos comentando cada uno de ellos de forma rápida. El primer punto que quiero tratar es precisamente el punto del registro de newsletters. ¿Qué sucede? Cuando registramos un newsletter, al usuario le tenemos que pedir la aprobación o la aceptación de que desea darse de alta en estos newsletters. Por lo tanto, en este punto de aquí tenemos el punto de checkbox de aceptación de condiciones. En este caso, he leído y acepto la política de privacidad. Y también, como es algo concreto en lo que vais a especificar una publicación o información referente a una publicidad, ya se interpreta en esa parte de newsletters. Aquí hay dos variaciones. He encontrado páginas que han puesto los dos por separado, que no sé si acaba de tener sentido, porque ya en la primera, en la de deseo darme de alta en el newsletter, se interpreta que vas a recibir información sobre el newsletter, por lo tanto el contexto ya está cubierto. Pero lo que sí que es muy importante y tenéis que cubrir es el segundo, el almacenamiento de esa aceptación. El día de mañana, una de las cosas más importantes que tiene la nueva ley es que tenemos que estar autoauditándonos nosotros mismos. Ese punto de análisis lo que hace es que podamos demostrar justamente qué es el cambio o cómo se recogió esa información. Esa información es importante que la almacenéis en una base de datos y como mínimo deberíais almacenar la IP del usuario que ha hecho la aceptación, la URL donde se hizo la aceptación. Además, se debería aceptar también la información del email, es decir, que podéis asociar a qué usuario se ha dado de alta o ha sido el que ha aceptado, y la fecha y hora del momento. El día de mañana, si empieza a haber una caza de brujas, permitirme la frase, en que vayan a coger y a buscarnos dónde está esa aceptación, podremos demostrar que ese usuario a esa hora hizo justamente la aceptación concreta. Pero aquí algo muy importante y que me estoy encontrando graves errores. Debemos saber qué aceptaron y dónde lo aceptaron. Es por ello que si la aceptación es para el registro de newsletter, deberéis controlar que fue concretamente para ese punto. Después tenemos el punto del contacto de la web. En este he dejado tanto los obligatorios que ya conocemos y vamos a ir viendo poco a poco, que son checkbox de aceptación de condiciones, vuelve a aparecer las condiciones de contacto. ¿Por qué? Porque estáis recogiendo esa información. El explicar el por qué la recogéis tiene mucho sentido, por lo tanto, incorporarlo. Además, el almacenamiento de la aceptación. De la misma manera que lo hemos almacenado el primer punto, lo almacenaremos también en la zona de lo que sería el check, en la zona de contacto. Y os he puesto uno que es opcional. Distintos blogs de WordPress, esto vale para WordPress, PrestaShop, Magento, para todo el mundo, están diciendo también debemos incorporar la información básica. ¿Por qué lo he puesto en color verde? Lo he puesto en color verde porque ¿qué es esta información básica? Bueno, la información básica es la que identifica a la empresa, en este caso receptora, cómo se almacena, para qué es el motivo de la captación de los datos, etcétera, etcétera. En el caso de checkout os voy a dejar ejemplos, ¿vale? Poco a poco veremos luego cómo dejamos finalizado un caso concreto. Pero lo que tenemos es que le llaman el paso o capa 1 o información básica. Esta información básica la tenéis que tener adaptada ya en vuestra política de privacidad y por lo tanto lo que vais a hacer simplemente es coger y expresarla. Nada más. Algo que sí que es importante en este punto es que de nuevo hemos cogido y almacenado. ¿Y por qué lo he puesto en color verde? Diréis, Armando, es que ¿el verde qué quiere decir? He puesto que es opcional. ¿Por qué? Porque si la aceptación ya estáis diciendo para qué es y además estáis enviando a leer esa política de privacidad que justamente contiene esta información, ya estáis cubriendo. Pero según abogados, os puedo decir que he hablado ya con más de 15 esta vez, o más, ya digo un número por decir porque ya no sé ni cuántos, una de las cosas que tenemos y es importante es que hay unos que me han dicho que con eso ya está cubierto y hay otros que me han comentado que según una interpretación de la ley podría ser necesario que aparezca en la parte de abajo. Así que si fuera así, dentro de PrestaShop o dentro de WordPress, lo único que tenéis que hacer es incorporar una
tabla, porque es una tabla, ¿vale? Con los campos informativos. Os dejaremos un ejemplo, os dejaré el ejemplo justamente para que lo podáis subir. Tenemos estos dos puntos. Otro de los elementos que hay muy relacionado con estos dos, tal vez tenéis simplemente un WordPress y estáis trabajando justo con ellos, es que tenéis que tener dentro del apartado del footer el aviso legal, las políticas de cookies, la política de privacidad y permitirme una marcación. Y es que yo también estoy poniendo la política de newsletters. No es lo mismo la política de privacidad, que es la genérica, la tienen que leer y la pueden conocer, que tal vez la política de newsletters, que es una concreta para que te va a enviar información, publicidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no está de más separarla. Y si a partir del 25 no es necesaria o acaban diciendo que se puede agrupar en una, pues ningún problema. ¿De acuerdo? Yo por ahora las estoy separando. El siguiente punto que tenemos precisamente es el del registro de los usuarios. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí estamos registrando a los usuarios. Puede ser que tengáis un WordPress en el que estéis aceptando esta información y entonces registréis la información básica de datos, de nombre, apellido, etcétera, etcétera. O puede ser que tengáis lo normal, una tienda online. Queréis aceptar pues simplemente para poder hacer el envío o la comunicación y además el nombre, el apellido, teléfono, etcétera, etcétera. Esa información, ¿de acuerdo? Es importante ver que es una información, vamos a decir, de rango mínimo, es decir, que no es información grave. Si por lo que sea cogieres información sanitaria, estado civil, según qué información, la ley está marcando que hay distintos niveles. Por lo tanto, consultad con vuestro abogado cuál es el nivel de vuestra información. Si es una tienda online normal, estándar, información para registrarte y envío, lo que tenemos es la información básica. Checkbox de aceptación, recibir publicidad. No lo olvidéis, no puede haber como había antes un único checkbox. Tenemos que tener dos. Tiene que quedar muy claro, o sea, tenemos que informar si desean o no recibir publicidad o recibir información de las newsletters. No intentéis, permitidme, ofuscar lo que queréis decir. El intento de ofuscación es algo que ya tipifica la ley como penalizable. Por lo tanto, no nos la juguemos. Y además, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el que realmente le va a dar desea que le enviemos esa información. Y si no lo desea, no lo bombardeéis. Simplemente es un usuario que se ha registrado en la página. ¿De acuerdo? Además tenemos el checkbox de aceptación de políticas de privacidad. Tiene todo el sentido. He leído y acepto la política de privacidad. Y luego tenemos el almacenamiento de ambas aceptaciones. Es decir, si ha clicado en una de las dos, es decir, en esta, bueno, si no en esta no puede seguir, si ha clicado en esta y en esta, o si ha clicado solo en una, y eso lo deberéis almacenar. Además tenemos la parte de checkout, estamos hablando de una tienda online, ¿de acuerdo? Si estáis trabajando con cualquier herramienta de tienda online, ¿qué es lo que deberemos cubrir? Pues por supuesto debemos cubrir las mismas que el registro, es decir, la política de aceptación de política de privacidad, el recibir publicidad y almacenamiento de ambas, y yo permitidme, y aquí os voy a dar dos visiones que nos están dando, una más concreta para las políticas de compra. Las condiciones de compra no son las políticas de privacidad. Por lo tanto, dos opciones que me han dado. Añadir otro checkbox con esta condición lo veo un poco extremo, ya estaríamos hablando de 3 checkboxes. Podría ser que jugando con vuestro checkout pusierais uno, que es el del registro del usuario, simplemente si tenéis un primer paso de registro, le dais tan sencillo como esto y tenéis un último paso de aceptación de la compra, que es cuando le da a pagar, pues que le dé al checkbox de aceptar. Esta opción ya cubriría dos checkboxes por separado, pero bastante claros porque tenemos paso. Si tenéis un one page checkout, es decir, si trabajáis en un checkout de una única página, en este caso lo que vais a tener que coger es poner de una forma un poquito más calificadora ambos de los elementos. Recomendación, de nuevo, lo que refiere a datos de usuario que se registra, y atención a esto, ¿y por qué digo se registra? Y estoy tan pesadito porque puede ser que se registre, deje el carrito abandonado y no haga nada más, no acabe la compra. Ojo que esas no son las condiciones de compra. Las condiciones de compra tienen que estar aceptadas para poder darle al botón de pagar e ir a pagar. ¿De acuerdo? Dos puntos muy distintos, ¿de acuerdo? Y otro punto que tenemos ahí es el punto de recibir publicidad. O sea, si hay un apartado de newsletter, lo ponéis y si desean sean de alta y si no, no comunicamos, simplemente expreso para hablar del pedido. Algo muy importante que está surgiendo y que lo vamos a comentar en siguientes vídeos es los datos que se pueden eliminar. No podéis eliminar los datos de un usuario que os ha hecho la compra.
tiene todo el sentido. A pesar de la ley de protección de datos que estamos hablando, hay una ley mercantil y de comercio electrónico que lo que está diciendo es tú tienes que almacenar la información de todos los registros de los usuarios con los que te has comunicado, ¿de acuerdo? En este caso, con los que has vendido. Por lo tanto, tenedlo muy claro, o sea, no es un borrar por borrar, o sea, hay tipologías y opciones a la hora de borrar el usuario. He dejado un otros, y he dejado un otros ¿por qué? Porque me he encontrado dos casuísticas ya en proyectos que hemos adaptado en el último mes y medio. Una de las cosas que hemos visto es, primero, política de privacidad, ¿para qué? Para los comentarios. ¿Verdad que os están dando una información de un nombre y un email? Esos también son datos. Y si desearéis ahí podréis poner también recibir publicidad, si es que lo queréis. Pero los comentarios son un apartado que tiene que estar controlado también dentro de esta ley. Por lo tanto, área de comentarios de vuestro blog, si la tiene que tener el checkbox. He leído y acepto la política de privacidad. Si queréis motivar los comentarios, mi recomendación es que ahí no les metáis el spammer de, oye, pues además acepta la política de newsletters. Si queréis ponerlo, ponedlo, porque le van a dar sí o no. Recordad, todos los botones tienen que estar, si son checkboxes, no marcados, y si son sí no, tienen que estar en no. No puede haber ningún botón predefinido en sí. Si lo estáis haciendo así, estáis incumpliendo la ley. Así de claro. Y el segundo punto que me queda es los apartados de, por ejemplo, como utilizan muchas herramientas de e-commerce, tal vez PrestaShop, tal vez Magento, tal vez WooCommerce, cualquiera de ellas, lo que tienen es la opción de decir, oye, dime cuándo va a haber stock de este producto. Os pongo situación, entráis a un producto, os gusta, queréis comprarlo, no hay stock. Y sale una caja que dice, oye, pon tu email aquí que te informaremos. Pon tu email aquí que te informaremos es recepción de datos, por lo tanto, tratamiento de los mismos, por lo tanto, almacenamiento de esa aceptación y checkbox de aceptación, lo que os he puesto nuevamente aquí. Si te han gustado estos consejos, compártelos, dale a me gusta y suscríbete, porque de hoy hasta el día 25 voy a seguir sacando vídeos para ayudarte a adaptar precisamente tu página web, ya sea un WordPress, un PrestaShop, un Magento o lo que sea. Por lo tanto, no te los pierdas. Seguimos con él a vuelta con la RGPD en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!